dijimos, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar un poquito de, vamos a meternos en la composición química de esos alimentos, porque una de las cosas que nos aporta muy importante las frutas y las verduras y otros alimentos que ya vamos a ver son las fibras. ¿Y por qué es tan importante hablar de fibras? Porque tenemos evidencia científica de que las poblaciones que más cantidad de fibra tienen en su alimentación son las que viven más años y las que viven de manera más saludable. Porque sabemos que si tenemos cantidad de fibra suficiente en nuestra dieta, y ahora vamos a ver cuánto es esa cantidad, nos ayuda a mantener un peso estable, nos ayuda a reducir el índice de masa corporal, que es el que medimos en poblaciones para saber si nuestra población está en sobrepeso o en obesidad. Bueno, la fibra nos ayuda a mantener el normopeso. Y además nos evita de contraer enfermedades como cáncer de colon, diverticulosis, estreñimiento, diabetes tipo 2 por síndrome metabólico, y también está muy relacionada con enfermedades cardiovasculares. Entonces, para entender un poco dijimos, bueno, es tan importante la fibra. ¿Qué es la fibra? ¿Dónde se encuentra? La fibra se encuentra en las paredes de las células vegetales. Están en las cáscaras, en las semillas, en la pulpa de las frutas, de las verduras, de los legumbres y de los cereales que son integrales. Porque si al cereal le sacamos toda la capita que lo recubre, todo ese salvado, y nos quedamos solo con el almidón, chau, se nos fue la fibra. Entonces, toda esa parte de las membranas de las células vegetales que no podemos digerir, no podemos absorber digerir en estómago y absorber en intestino, llegan al intestino grueso y son fermentadas. Esa porción de esta fibra que no absorbemos y no nos dan energía como el hidrato, proteínas, grasa, es la que nos hace tanto bien a la salud. ¿Por qué? Ahora vamos a ver los efectos que nos causan a nivel intestinal, o sea, cuál es el mecanismo de acción por el cual esa fibra nos ocasiona tanta salud. Me hice un apuntecito, así se los hago prolijito. Bien prolijito. Entonces, cuando ustedes escuchen por ahí hablar de amilosas, amilopectina, celulosa, lignina, etcétera, etcétera, esas son todos un grupo de fibras que son diferentes entre sí, cada una tiene su acción, pero en conjunto podríamos decir que tiene estos impactos. Primero, a nivel masticatorio, cuando estamos comiendo una preparación que tiene fibra, que tiene frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, nos exige masticar más. Esa masticación hace que segreguemos mayor cantidad de saliva y eso nos produce salud bucal, salud a los dientes y demás, además de un bolo alimenticio bueno para después ser digerido. Entonces, a nivel masticatorio ya tiene su buena acción. A nivel estómago genera geles viscosos que hace que se enlentezca la salida de esa comida hacia el intestino. Entonces, esa permanencia en estómago hace que nos dé más saciedad y comamos la cantidad necesaria. Porque, por ejemplo, yo les doy el ejemplo, la bolsa de chisitos que hablábamos recién, que es alta en hidratos, alta en grasa, nos dan ganas de comer y no nos sacia. No estamos con 2 porciones saciados del apetito con chisitos. Pero si tenemos un arroz integral, con unas semillas, con unas hortalizas, vamos a masticar, en el estómago va a producir ese gel, va a permanecer y nos va a dar esa saciedad que necesitamos para decir, listo, basta, hasta acá llegué. Eso un poco impacta en el peso normal. A nivel intestinal, atrapa el colesterol, atrapa las sales, los ácidos biliares que tienen colesterol y los elimina por materia fecal. Eso me mejora el perfil lipídico en sangre. Y después cuando llega, bueno, y también enlentece la absorción de los hidratos de carbono. Cuando decimos tenemos azúcar en nuestro plato, si además hay fibras, o hidratos de carbono simples, si además hay fibra, la absorción se enlentece. Entonces tengo un mejor impacto en todo el metabolismo, en cómo llegan los nutrientes a la sangre. Y a nivel intestinal, que está tan estudiado desde hace años y últimamente se le está dando mucha importancia por la microbiota intestinal, por todas las bacterias que viven en nuestro intestino, esas fibras que llegaron intactas prácticamente son fermentadas por las bacterias y producen lo que se llama ácidos grasos de cadena corta, no importa, produce algo que produce flatulencia por un lado, que eso no lo queremos, pero es normal, y por otro lado esos ácidos grasos le dan salud a las células del
intestino. Y además le da volumen a la materia fecal y hace que entonces el intestino no tenga que hacer un extra esfuerzo para eliminar los residuos, con lo cual me previene el estreñimiento, me previene diverticulosis, diverticulitis y demás. Ajá. Con lo cual, fíjense ustedes, a lo largo de todo el tubo digestivo, la presencia de fibras, lo importante que es. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud de cuánto hay que comer? Tenemos un mínimo, porque en realidad estas poblaciones que hablábamos de que las que más viven y más cantidad de fibras consumen alta cantidad de fibras porque generalmente basan su alimentación en plantas. Nosotros que somos omnívoros, la gran mayoría, y no basamos la alimentación en plantas, nos dicen, bueno, mínimo coman entre 25 y 30 gramos de fibra al día, un adulto. ¿Cómo se cubre? Con 5 porciones o de frutas o de hortalizas. Y ahí podemos meter las legumbres también. Según la última encuesta, no la última que hubo de nutrición y salud, que todavía están publicándose los resultados, la encuesta anterior nos dice, los argentinos, en vez de comer 5 porciones entre frutas y hortalizas, estamos en 1.9. O sea, estamos muy por debajo del aporte de fibras que nos recomienda como mínimo la Organización Mundial de la Salud. Ahora, entonces ahí es una llamada de atención para decir, ¿cómo hago para aumentar? Sí, ahora bien, Gaby, es impecable todo lo que estás informando y están apareciendo dudas hasta de nosotros mismos, porque nos alimentamos con fibra y, por ejemplo, Mati, nuestro director, nos pone, yo desayuno 100 gramos de avena todos los días, ¿con eso lo cubro? No. No, Mati, y hay que ver el resto. Por ahí sí lo cubre, porque quizá claro. Dudo que el resto del día sean todos alimentos refinados, ultraprocesados, que no tengan fibra. Acá una mención especial. Hay que ver la persona, hay que ver el contexto. Quizá en personas no se necesita esa cantidad de fibra, se necesita menos, y en personas necesitan más. Uh-huh. El concepto que nos tiene que dar es la fibra saludable, la incorporamos con alimentos naturales e integrales. Y después, cada caso particular tendrá que ver, porque las contras que tiene son estas, la flatulencia, el dolor abdominal. Entonces ahí hay que ir haciéndolo gradualmente y bajo la guía de un experto que te diga, por ejemplo, la avena te aporta un tipo de fibra soluble que te va a hacer bien para tal o cual. Y quizá vos te está faltando la otra tipo de fibra que está en otros alimentos que es insoluble y cumple otra función. Yo les tiré un poquito la generalidad del conjunto, pero es un grupo amplio que se estudia alimento por alimento. Por ejemplo, hoy está muy de moda el pudding de chía. ¿Alguna vez probaron pudding de chía? No. ¿Vieron las semillitas de chía? Sí. Que los ponen en un yogur a la noche en la heladera, los dejan ahí y al otro día está hecho un gel que algunos se lo bancan y otros no por la contextura que tiene. Bueno, ahí lo que se hace es activar esa semilla para que salgan las pectinas, que es ese gel que nosotros sentimos, y eso es un tipo de fibra que tiene un alto poder de fermentación en el intestino, hace maravillosamente. Ahora pero hay casos clínicos donde hay que sacarlos. Hay que activarlo, ¿no? Eso. Claro, activándolo te ganás la propiedad de esa semilla. Entonces quizá come los 100 gramos de avena, pero también tiene semillas o ensalada, incorporó una lenteja, tiene una manzana con cáscara y quizás sí cubre las fibras. Aclaremos entonces, eso, para Gaby, ver, porque, perdón que te interrumpa, aclaremos eso porque por ahí la gente dice, sí, yo estoy comiendo semillas, pero la pregunta es, ¿no es lo mismo comer semillas tiradas así en seco a la ensalada que las semillas propiamente activadas en agua como se debe hacer supuestamente, o no? Algún día podríamos hacer una columna de activación de semillas, germinación, que es súper interesante. La semilla para poder, para que el cuerpo se haga de sus nutrientes, tiene que estar liberada de sus antinutrientes, de sus fitasas y demás. Entonces, una forma es machacarlas, otra forma es cocinarlas, otra forma es activarlas en un medio líquido, que ustedes van a ver que gelifica. Ajá. Y la pueden incorporar así. Generalmente eso se usa mucho en poblaciones veganas o vegetarianas que necesitan sí o sí absorber los nutrientes de ese tipo de alimentos porque no los tienen en otros. La población omnívora, si activa o no activa semillas, no le va a producir un daño a la salud. Sí le va a producir un daño a la salud si no come fibras.
¿Se entiende la diferencia? Ahora, si Entonces yo tengo que cuidar el volumen de residuos que están en mi alimentación. Por ejemplo, una milanesa con un puré de papas. ¿Cómo puedo aumentar que tenga más fibra? Bueno, al empanado de la milanesa le puedo poner avena, por ejemplo. Al puré de papas lo puedo hacer mixto y le puedo poner zanahoria y zapallo, que tiene otro tipo de fibras. Y después le hago una ensaladita aparte, de una hoja verde cruda. Y ahí te cambió mucho el aporte de fibras de tu alimentación. Yo tengo que contar 5 porciones, es una generalidad, no se aplica a todos los casos. Pero es una recomendación que nos dicen las guías alimentarias argentinas para nuestra población en general adulta. 3 frutas y una ensalada en el almuerzo y una ensalada en la cena ya estaría cubriendo con estos 25 a 30 gramos de fibra. Hablando en general, después hay que hacer cuentas y ver un poquito la rutina alimentaria de la persona. Qué loco, porque hay fibra en todos lados, en todos los alimentos. En los alimentos vegetales y naturales e integrales. Ajá. Ojo, porque a veces decimos, compro esta galletita que tiene fibra, compro los cereales del desayuno que todos tienen fibra. Los cereales de desayuno que vienen en cajitas muy lindos, que prometen tener el cuerpo fit y demás, aportan buena cantidad de energía, se utilizan en algunos momentos en algunos pacientes, pero no nos quedemos tranquilos con ese tipo de fibras de alimentos súper industrializados. Tratemos de revisar si en el día estamos incorporando legumbres, que hablando de tradición son poco, no las tenemos tan incorporadas. Tenemos el asadito, tenemos alimentos más que no son tan ricos en fibras. O empecemos a incorporar las legumbres, a entrenar a nuestro intestino para que se banque la fermentación de mayor cantidad de fibras. A veces me llegan al consultorio personas me dicen, yo no puedo comer porotos ni lentejas porque me inflaman muchísimo. Y quizá eso es algo que aprendieron hace años por un plato de golpe que se comieron de algún tipo de legumbre, les hizo mal y ahí cortaron. A Lore le pasa, Lore se inflama por la mañana. El intestino se entrena, todo es entrenable, entonces hay que hacerlo gradual, hay que elegir qué tipo de fibras. Incluso las fibras tienen, de acuerdo a la porción del intestino, se comportan de manera diferente. Es muy amplio, es muy interesante, pero el concepto para cerrar hoy es, si no comemos fibras nos enfermamos, y eso está evidenciado científicamente. Nos enfermamos, tenemos más posibilidades de cáncer de colon, más posibilidades de enfermedad cardiovascular, porque por un tema de colesterol, por un tema de sobrepeso, impacta en varios aspectos. Lo que estamos comiendo no es suficiente y lo tenemos al alcance de la mano en alimentos naturales. Entonces empezar a incluir un poquito más cada día. Y ante la duda siempre consulten a un profesional. Un bebé no necesita tanta fibra, un anciano tampoco porque necesita concentrar nutrientes. Un deportista si va a correr no necesita fibra, no se la damos. Ajá. Entonces hay que ver en qué momentos, pero en condiciones generales, si aumentamos la cantidad de fibra, que además están alimentos con fitonutrientes, vitamina C, antioxidantes, que eso es mucha ganancia en general, vamos a estar mejor de salud. Impecable. ¿Se comprende? Pero igual muchas preguntas que van surgiendo, por supuesto, pero porque estaríamos hablando horas y horas con vos, con toda la información que tenés. Sí, tengo una consulta rapidita, Gaby, que nos llega a través de estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, y nos dice por acá Daila, que no tiene que ver con las fibras, pero dice, yo tengo hipotiroidismo, ¿no puedo comer mucho crudo? Eso hay que verlo, hay que ver su medicación, su estado, hay que verlo en el contexto. Ajá, porque a veces, como toman una medicación que cuando se junta con la fibra esa la atrapa y puede evitar su absorción, a veces se separan los momentos de la ingestión de la medicación junto con las fibras. Ajá. Pero no sería correcto que ante un hipotiroidismo yo no pueda dar fibra. Bien. Pero es un caso clínico que hay que verlo en particular.
Perfecto. ¿Se comprende? Bien, bien. Pero está muy buena la pregunta, es una pregunta bastante típica. No dejarse llevar por ahí por las cosas comunes, ¿no? Que por ahí a la gente se va pasando dietas, que la otra vez hablábamos de eso, y la dieta de una persona no es lo mismo que para otra. Bueno, en este caso, misma situación, ¿no? Hay que ver puntualmente todo. En todos los casos hay que ver el contexto, porque además un alimento puede ser buenísimo per se, pero para un momento de tu día o de tu vida, de tu situación. Uh-huh. No es lo mismo la embarazada, el anciano, el niño, el deportista, el escolar. Estamos hablando de generalidades. A veces hacer salud pública, dar una norma para toda la población no es nada fácil, porque hay muchas excepciones. Uh-huh. Gaby, te agradecemos por la columna del día de hoy, por supuesto de cada lunes, y hoy en especial en este Día Haciendo Patria. Feliz Día de la Patria. Feliz día. Abrazote enorme, Gaby.